palabra me da vida. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días Samuel le dijo a Saúl: te voy a manifestar lo que el Señor me dijo hoy en la noche. Él le contestó: ¿qué te dijo? Samuel prosiguió: aunque a tus propios ojos no valías nada, ¿no llegaste acaso a ser el jefe de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel. Él te ordenó llevar a cabo una expedición contra los amalecitas, diciéndote: ve y destruye a esos pecadores. Hazle la guerra hasta acabar con todos ellos. ¿Por qué no has obedecido a la voz del Señor y te has quedado con el botín, haciendo lo que desagradaba al Señor? Saúl le respondió a Samuel: no, yo obedecí al Señor. Llevé a cabo la expedición que él me ordenó. Traje cautivo a Agag, rey de Amalec, y acabé con los amalecitas. Fue el pueblo el que tomó del botín lo mejor de las ovejas y los bueyes para sacrificarlos al Señor, nuestro Dios, en Gilgal. Pero Samuel le replicó: ¿crees tú que al Señor le agradan más los holocaustos y los sacrificios que la obediencia a sus palabras? La obediencia vale más que el sacrificio y la docilidad más que la grasa de los carneros. La rebelión contra Dios es tan grave como el pecado de hechicería y la obstinación como el crimen de idolatría. Por haber rechazado la orden del Señor, Él te rechaza a ti como rey. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Decimos todos: quien me da gracias, ese me honra. Yo no voy a reclamarte sacrificios, dice el Señor, pues siempre están ante mí tus holocaustos. Pero ya no aceptaré becerro de tu casa, ni cabritos de tus rebaños. Quien me da gracias, ese me honra, porque citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto. Tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos, todos, que me da gracias, ese me honra. Tú sabes esto y yo tengo que callarme. ¿Crees acaso que yo soy como tú? No, yo te reprenderé y te echaré en cara tus pecados. Todos, quien me da gracias, ese me honra. Quien las gracias me da, ese me honra, y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Todos, quien me da gracias, ese me honra. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En una ocasión en que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban, algunos de ellos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no? Jesús les contestó: ¿cómo van a ayunar los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Mientras está con ellos el novio, no pueden ayunar. Pero llegará el día en que el novio les será quitado y entonces sí ayunarán. Nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo, porque el remedio encoge y rompe la tela vieja y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino rompe las odres. Se perdería el vino y se echaría a perder los odres. Al vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hoy lunes tenemos con el libro, primera lectura del primer libro de Samuel. A mí me gusta este tiempo porque me habla de primero Saúl y después viene David. Y es interesante porque uno se da cuenta de cómo va el reinado de Israel. Pero hoy tenemos una sesión muy difícil. Y quiero enfocarme hoy en la primera lectura, no en el Evangelio. ¿Por qué quiero enfocar? Porque hay unas partes que yo en mi vida espiritual las comparto. Una de ellas es la obediencia, la otra es reconocer y la tercera es enmendar. La obediencia, reconocer y enmendar. ¿Por qué digo esto? Porque yo me pongo a pensar en Saúl, que hoy cometió un pecado contra Dios,
Y lo cometió por desobediencia, porque él se justificó. Si usted escuchó la lectura de hoy, él se justificó lo que hizo. Hizo lo que hizo el Señor, pero después cambió algunas cosas. Es como, diría yo, mafioso. Yo no sé si la palabra mafioso es la correcta, pero le hizo unos cambios a Dios, que Dios lo envió a atacar. Dios lo envió a él a que fuera a atacar estas tribus. Pero no lo hizo como Dios quería. No lo hizo. Sino que cuando él fue a atacar, Dios le dijo a él que hiciera algo. Y lo hizo, lo cambió todo. Más que todo el botín. Y en vez de decir el sí, le la regué, Señor, decirle a Samuel, oye, ¿sabes qué? Tienes razón, yo la eché a perder. No, se justificó. Y Dios conoce los corazones. Entonces yo cuando veo obediencia es que con Dios no se juega. Oiga, yo la puedo regar feo, la puedo echar a perder feo, pero yo sí reconozco, pues Dios me ayuda. Señor, ¿cuántas veces no he pecado? ¿Cuántas veces no he hecho cosas que tú no quieres que lo hubiera hecho? Pero las reconozco y te pido que me ayudes. Y lo digo esto porque Saúl no reconoce. ¿Y sabe quién hizo peor que Saúl? Y se los voy a decir aquí, para que lo vayan a leer más. Cuando lleguemos a ese momento en las misas, se va a dar cuenta. Peor fue David. David fue peor que Saúl en el pecado. David abusó de su poder. Fíjese, mató y segundo, cometió adulterio. Es decir, David fue peor. Pero David reconoció, se arrodilló, lloró ante el Señor. Saúl no. Saúl se justifica. Saúl no ve que pecó contra Dios. No lo ve. Su obediencia fue a medias y no hubo una forma de enmendarse. Y es por eso que uno siempre tiene que pensar en el corazón de la persona. Hay que orar mucho para que el Señor nos doble el corazón. Porque muchas veces nosotros nos justificamos nuestras acciones y no vemos la voluntad de Dios. Mire, no hay pecado que Dios no perdone. No existe. No existe un pecado que no tenga perdón de Dios. Dice la Escritura contra el Espíritu Santo. Pero, ¿qué significa eso? Que yo no acepto a Dios como mi Redentor. Yo no acepto que Dios me perdona. Es un pecado contra Dios. Cuando digo Dios, usted no ha escuchado a alguien que diga, esto no tiene perdón de Dios. Yo te digo una cosa, todo tiene perdón de Dios si yo me enmiendo. Tan fácil. Porque tenemos un Dios bueno. Tenemos un Dios que es bueno y que quiere la reconciliación. Pero para reconciliarme yo, tengo que entender cómo soy yo, porque no hay reconciliación si no me doy cuenta cómo soy yo. Entonces, es el tema de hoy con Saúl. El tema de hoy con Saúl es ese, que él no reconoce, se justifica. El Señor le dijo hoy en esta lectura, dijo que ya el Señor te rechaza a ti como rey. Uy, qué palabras tan feas y tan duras. Oiga, ¿puede pensar usted que el Señor nos diga a nosotros, te rechazo a ti como a mi hijo? No te quiero ya. Uy, Dios mío, se le ponen los pelos de punta. Te invito hoy en esta Santa Misa que confíes en Dios. Tenemos un Dios muy bueno y le pidas a Dios que nunca te justifiques. Más bien di, Señor, ayúdame, ayuda a plantar mi corazón para que yo pueda pedirte a ti misericordia. También celebramos hoy el día de San Antonio Abad. Por eso estoy de blanco. ¿Quién fue San Antonio Abad? Bueno, es San Antonio. Hay dos Antonios. Antonio de Padua y Antonio Abad. Este no es Antonio de Padua. Abad es el que vivió en el desierto. Es interesante, ¿no? Acerca de San Antonio fue que él fue a una misa y escuchó un evangelio que por qué tú acumulas riquezas en la tierra donde la polilla se la come, tesoros en el cielo. Y ese evangelio le tocó tanto a él que dio todos los pobres, excepto una parte que se la dio para que cuidaran a su hermana. Pero de resto, él entregó todo y se fue al desierto a orar. También fue a un monasterio, era un hombre de oración. Entonces, hoy el mensaje quizás de San Antonio es de entrega. De entrega, yo me entrego. Quizás sea el mensaje de San Antonio para todos nosotros. Que nos entreguemos todo lo que tenemos a un Dios que nos ama.
palabra es eterna, en ella esperaré.